Hace tiempo que llevo queriendo hacer esto, hace tiempo que llevo queriendo analizar idols de K-pop y he decidido empezar con Blackpink. Creo que está bien y creo que era factible hacer a las 4 miembros de Blackpink en un solo vídeo, aunque pueda ser un poco largo, pero solo hablando de su MBTI. Si queréis hablar de su eneatipo también, dejádmelo en comentarios. Me he visto un montón de horas de contenido de Blackpink, me he visto sus 2 documentales, varios de sus realities, sus blogs de sus canales, en concreto entrevistas que han tenido y más cosas, que yo creo que para analizar la personalidad de una persona que es famosa, sobre todo hay que fijarse en su, digamos, rasgos que comparte en común tanto en su persona más privada, como pues puede ser un blog o algo así más íntimo, como en su personaje más público. Los rasgos que haya en común ahí es donde tenemos que fijarnos. Así, las conclusiones generales a las que he llegado antes de pasar al meollo son estas. 1. Jennie es sin duda la más introvertida de las 4. Rosé y Lisa son las más extrovertidas. Jisoo es la que está más ahí en modo ambivert. Rosé es la más emocional, Jisoo es la menos emocional. Jisoo y Lisa son las que más interactúan con el entorno de forma espontánea. Y Jennie tiene niveles muy altos de energía autoconservacional, lo que hasta cierto punto incluso nubla otros rasgos de carácter suyos. Dicho esto, vamos a hablar del MBTI de cada una de ellas respecto a sus funciones cognitivas y como me apetece hacerlo del revés, pues vamos a empezar por Lisa, vamos de la magné a la más mayor. De las primeras cosas que tú notas de Lisa cuando la ves es su forma que tiene de interactuar con el entorno de una forma bastante como espontánea. Lisa es una chica energética que casi siempre da una vibe como muy positiva, pero también bastante cool. Me da la sensación como que está pendiente un poco de su entorno para saber qué hacer o cómo responder o simplemente hacerlo. Lo que me he dado cuenta observándola es que tiende a reaccionar bastante deprisa, o sea que se le da muy bien al juego ese de estímulo-respuesta, ¿vale? Es como que salta a la acción bastante deprisa. Está como bastante engaged, comprometida con el entorno. Por ejemplo, en este juego, en el Song Association que hicieron, Lisa prácticamente no aportaba ninguna respuesta, pero era la única que cada vez que sonaba una canción que conocía se levantaba y se ponía a bailar. Tipo, es como que está conectada, ¿no? Que se suele fijar en detalles concretos, que se energiza mucho físicamente con el ambiente. Es una persona bastante física y no por el tema de bailar, sino por otras cosas que ahora vamos a ver. Tiene bastante buena impresión de la atmósfera que la rodea a un nivel sensorial. 어떤 분은 막 삑삑 소리 날 수 있게끔 이렇게 해놓거든요. 조정하면 되는데 그걸 들을 때마다 너무 신나요. 힘이 나요. De tipo de captar detalles, cambios en el entorno. Y además es bastante impaciente en el sentido de que el tiempo pasa para ella con bastante lentitud, sobre todo cuando se está dedicando a hacer actividades como más pausadas. En este blog en el que estás haciendo anillos, por ejemplo, también me di cuenta de que le gusta mucho probar las cosas con sus propias manos. Cuando su cuerpo no reacciona o no responde, no actúa igual a como ella se lo imaginaba, se frustra, pensando, pensaba que esto iba a ser más fácil en mi mente, yo esto lo hacía súper rápido y resulta que me está costando un montón. Está muy involucrada con la experiencia, del tipo que a veces pregunta si puede hacer algo y mientras lo pregunta ya lo está haciendo. No obstante, me he dado cuenta de que cuando empieza a estar en su salsa, en el sentido de que ya empieza a adaptarse y a hacer las cosas bien o al ritmo a la que ella le gustaría hacer las cosas, se siente realizada. O sea, es como que para ella eso de saber adaptarse y tener un ritmo ágil es importante. Suele adaptarse a la que más rápido de Blackpink. Ella lo dice y las chicas lo dicen, de hecho por eso la eligieron como la más probable que sobreviviera en la época de las cavernas. Yo creo que Lisa en general todos estamos de acuerdo en que es bastante espontánea, pero una cosa de la que me he dado cuenta es de que su humor es también bastante físico, o sea, su forma de molestar a los demás o de hacer gracia no es tanto como verbal o de decir algo más ingenioso, sino que es un humor como muy físico, tipo pues te hago cosquillas, me tiro encima de ti, tiene un buen control de su cuerpo y como muy buena memoria corporal. The moves come easiest to you? Yeah, she knows how to like. She has a computer In her head, and it, like she sees something, it's like, oh, okay, she does it in like a second. No obstante, tengo que decir algo y es que a pesar de que todo esto que estoy diciendo es de la función cognitiva, sé que seguramente ya os habréis dado cuenta, ser alto no significa que seas bueno en deportes y me hizo muchísima gracia cuando en Blackpink House me parece que es Lisa es como que pierden todo, juego al que juegan, juego al que pierde, de deportes. Y ella no se lo puede creer y yo creo que esa frustración suya de decir me llevo bien con mi cuerpo pero esto no lo hago tan bien como debería, le frustra muchísimo, ¿vale? No obstante, Lisa, por ejemplo, tiene buenos reflejos y básicamente yo creo que su se ve en cómo está interactuando con el entorno y cómo está como alerta siempre. Pero para verse también tenemos que ver su debilidad, que es Ni. Yo no creo que el Ni de Lisa se manifieste a la forma de no tengo un propósito, no sé qué hacer con mi vida, porque ella ha dicho varias veces que siempre se vio siendo cantante y bailarina, era algo que le gustaba desde pequeña. ¿Qué pasa? Realmente en términos de manejar información como más abstracta o más de especulativa o más de
contexto subyacente y tal, no la veo nada cómoda. O sea, ella es muy de lo que tengo delante y así es como yo me manejo con las cosas. Es como muy de acción, muy directa. Y tampoco es una persona que piense en exceso en el futuro. No, Lisa, no, stop shopping for now. It's just always like that, but I don't really like listen to her. I'm sorry, Mom. Lisa es espontánea y predica el vivir en el presente. Life is super short. Por cierto, me llamó también mucho la atención esta frase. Muchas veces no tenemos una autopercepción nuestra como muy extrovertida porque somos tímidos, que es algo diferente, ¿no? De tener más vergüenza, etc. La timidez no es extroversión, ¿vale? La verdad que Lisa no tiende a pensar en lo malo, no tiende a pensar en posibles malos futuros escenarios, etcétera, sino que se centra bastante en el presente y en lo que tiene delante. Algo que me pareció muy curioso y que creo que sí que ejemplifica bien cómo funciona el eje Se-Ni es cómo eligió las canciones de sus solos, Moni y la Lisa. I'm trying to like imagine me in the song, like performing in that song. If it's click, it's gonna be that. Yeah, so Moni and Lalisa just hit me so hard. So I was like, yo, it's gonna be this. Ella dice como que tiene que hacerle clic en la cabeza, si no, nada, no hay nada que hacer con esa canción. Me parece una forma bastante intuitiva de verse, intuitiva y también identitaria, que ahora vamos a hablar del tema de la identidad. O sea, ella no se fijaba en la letra o en si era más fácil o más difícil de bailar, o era como, tengo que visualizarme y me hace clic esto, no, entonces desechado. Es decir, esa intuición iba también unida a su sentido de la identidad, o si se veía transmitiendo eso. Entonces yo creo que su proyección de futuro tiene más que ver con preservar su identidad que con un plan a largo plazo. De hecho, ella misma se sorprende, dice muchas veces, yo nunca en mi vida me había imaginado tener el éxito que estamos teniendo. Ya he dicho que Lisa es emocional, ¿vale? Pero tampoco tanto, o sea, es decir, controla bastante más sus emociones que Jennie o Rosé, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, cuando sus padres le dan una sorpresa en Tailandia, en Blackpink House, ella es como, sabe retener las lágrimas, debería ser la que más llorara, pero sabe retenerlas porque es como, es que si empiezo no paro, es decir, tiene cierta regulación. Por ejemplo, cuando van al globo aerostático también es como que está tan engaged en el ambiente, está tan observando todo y viviendo el momento que luego le dicen en plan, tía, no has expresado cómo te sientes, si te gusta o no, y ella. Pero es como, es que yo estaba viviendo el momento, ¿vale? No estaba describiendo ahí cómo me sentía, tal. O sea, para las emociones y tal es como más retraída. Y luego también que le preocupa bastante la imagen que muestra, la clase de artista que está siendo, qué identidad está transmitiendo. Me lleva mucho a pensar Fi. En su proceso creativo ella dice que el álbum es sobre mí, quiero que la gente me conozca, quiero que se sepa mi nombre, quiero que se sepa que soy tailandesa, es decir, no se avergüenza de lo que es y le gusta dejarlo claro y le gusta transmitir a otros ese sentido de la individualidad también. Por ejemplo, también en uno de sus documentales, hacia el final es como quiere expresarse con palabras y siente que todo lo que está sintiendo no puede expresarlo de esa forma. Tiene que inventarse un gesto que reúna un poco lo que ella quiere decir. Pero todo eso no significa que Lisa no sea emocional. Y de hecho, las demás miembros le dicen que realmente Lisa es bastante cursi. O sea, lo que pasa es que no lo suele mostrar, pero lo es. Y además se ve también que es súper demostrativa como físicamente, es la que más besos y abrazos da a las demás, siempre. Es como su forma también de demostrar amor sin tener que verbalizarlo. Por supuesto nos falta té terciario. Donde más he visto yo té en Lisa, sobre todo ha sido viéndola crecer, viéndola madurar. Por eso empecé viendo Blackpink House, que es lo más básico. Pero donde más vi té fue cuando ejercía de mentora en el Survival chino. Ahí se la ve trabajando con Se y Té, o sea, os recomiendo que veáis los vídeos porque es que está súper observadora. Tiene mucho ojo para el detalle, es bastante dura, es bastante directa. Puede llegar a ser bastante borde con la gente, pero cuando tiene que serlo y no se va por las ramas. This is so easy. Why can't you just do it right? Se veía bastante bien cómo tenía esa dualidad entre el Se más cute y más espontáneo y más creativo y más vamos a ser carefree. Y el Té así como más ejecutor y más de decir, no, eso no lo estoy haciendo bien, así no es, hazlo bien. No obstante, me llamó la atención que ella luego con Blackpink hablándolo decía, es que yo no me veía ser capaz de ser así porque siempre he tenido una imagen como cute y las demás, nunca has tenido una imagen cute. One more time. She keep messing up. You don't have to be sorry to me, you have to be sorry to your friends. 없고 멤버들한테 미안해하세요. Pero al final lo hizo bien y realmente un pozo de té tiene que haber ahí si tú sabes hacerlo de esa forma. Y yo me atrevería incluso a decir que Lisa es la que más té suele mostrar, de ser más práctica, más directa y más eficiente. When it's crunch time,
She has this executioner killer instinct. Y también se ve conforme ha crecido, cuando tiene ese fite intermedio, se empieza a ver un cambio como más progresivo hasta ser más como más serio, más determinante y más individualista. Y eso lo he visto en Lisa. Lisa es SFP y además yo creo que es la que más veces las demás han dicho que ha sido nacida para ser performer, que es como el estereotipo de los SFPs y bueno, no se puede negar que lo es. Vamos con Rosé. Rosé ya ha dicho que es de las más extravertidas, yo diría la más extravertida de Blackpink, tanto social como cognitivamente, o sea, yo creo que nadie diría que Rosé es introvertida. Es la más abierta con sus emociones, es energética, tiende a mostrar una imagen casi siempre positiva, aunque en el fondo también tiene esa vena de ser, darle muchas vueltas a las cosas y guardarse como lo negativo para ella. Pero generalmente es una chica bastante carefree, o sea, es un poco princesa Disney en ese sentido, ¿vale? Le gusta un poco vivir en sus mundos de, pues, donde estoy feliz, donde estoy contenta, donde estoy cantando. Pero ella admite, por ejemplo, que su energía proviene de estar con gente, que necesita a la gente, que eso la motiva, la pone de buen humor. 왜냐면 갑자기 취소됐어. 그럼 난 그걸 플래닝을 하고 있었잖아. 살짝 그럼 나 지금 뭐 하지? 그럼 진짜 막 무기력해져. 갑자기 엄마한테 전화하는 엄마 뭐해요? O por ejemplo, cuando vuelve de los conciertos después de estar rodeada de tanta gente y de tener toda esa energía y de energizarse ella misma, llega al hotel y se siente vacía. Asocia mucho su estado de ánimo y sus sentimientos, sus emociones, a dónde está y con quién está. Y eso y muchas más cosas que ahora vamos a hablar me han llevado a decantarme porque Rosé tiene un fe bastante prominente. Mira, Rosé además es conocida por ser la que más y mejor maneja la fluidez en las entrevistas que hacen a Blackpink, ¿vale? Porque siente la necesidad de hacerlo para que tanto sus compañeras que no quieren hablar o no hablan también el idioma o son más tímidas y el entrevistador que tiene que hacer su trabajo se sientan bien. O sea, ella hace el papel para que todo el mundo se sienta bien en las entrevistas. Entonces vemos esa necesidad de armonizar y equilibrar el entorno tomando la responsabilidad de hacerlo y eso lo lleva haciendo desde súper joven. De hecho, aquí cuando defiende a Lisa en el Weekly Idol no lo hace atacando al presentador. Encuentra una forma de equilibrar la armonía para no hacer sentir mal al presentador y al mismo tiempo dejar bien a Lisa. Se incluye mucho con los fans, habla mucho en términos de nosotros. 리사 우리 망했어. 우리라니 너 망했어요. 너 망했어. En los discursos de Rosé, en los blogs de Rosé, sobre todo después de conciertos y tal, me he dado cuenta de que ella, su sentido colectivo es bastante alto, se fusiona fácilmente con el entorno y le resulta como natural sentirse parte de un todo. Y además que todo el mundo esté en el mismo mood, que todo el mundo tenga las mismas vibes, es muy importante para ella y para su estado de ánimo. Ya he dicho, es la más abierta con sus emociones, es la que mejor se suele expresar verbalmente cómo se siente, pero también admite algo muy típico de los que son fe, que es que no tiene mucha tolerancia a las emociones negativas. 이렇게 너가 좀 다운되거나 우울할 때 보면은 어떻게 해야지 더 내가 행복할까 뭔가 이럴 때 좋은 거지 그거는. Y que incluso a veces puede pasar periodos sintiéndose súper bien y de repente un día le da un bajón y empieza a llorar y no sabe ni por qué. Trata de mantenerse tanto en ese mood positivo que cuando le viene un bajón negativo ni siquiera comprende qué es lo que le está sucediendo. Let's say I was fine all year. I was like the happiest person, and then there's this one moment where I'm just like without much reason. Like I don't think there has to be a lot of reason for it, but like there are just those moments where you just kind of like lost, like sitting on my bed like crying, like oh my gosh, I don't know where I'm at. And then you get a call from that friend, and then she's like, what's up? And you're like, I'm crying is what's up. Sin embargo, ya digo, es que ser emocional no significa que todo el tiempo sepas qué te pasa ni por qué. De hecho, los Fe tienen problema con esto, y en el proceso creativo de Rosé, en sus canciones en solitario, ella hablaba de esto. Whereas like I would always sing songs of other artists, that's more like borrowing their emotions and making it mine. Whereas this is just really just speaking from my energy. When I'm in my room by myself and I go, should I try and write something? I think I'm way more intimidated than. Y al final dice, es que no quería seguir forzando emociones, quería ser yo misma. O sea, ha demostrado en varias ocasiones como que le cuesta saber exactamente qué siente ella, como que está muy influenciada por lo que está sucediendo en el entorno. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de Rosé es la facilidad que tiene para llorar, pero me di cuenta de que lo suele hacer mucho cuando piensa en el pasado. 나는 그렇게 한다는 얘기도 안 듣고 들었어요. 딱 도착했는데 엄마 이제 갈게 이러더니 어딜 가? 너 이제 멤버들이랑 자고 지내야 돼. 나 막 어디 가? En muchas ocasiones es el recuerdo de
lo que le hace sentirse como si volviera a estar viviendo eso, y eso le hace llorar. O sea, es muy fuerte la conexión tan emocional que tiene Rosé con sus vivencias. Está muy bien que llore por la comida, está muy bien que llore por el paisaje, eso es simplemente sensibilidad, ¿vale? Sensorial además. Pero que llores por tu pasado prácticamente siempre que lo recuerdas, porque te vuelves a sentir de alguna forma como te sentías entonces, eso es muy de función cognitiva, sí. En sus entrevistas además a menudo hace referencia a cómo no solo mira al futuro, sino también al pasado. For me, now that I'm like, you know, working and I'm trying to be an adult and everything, funny thing, I think I tend to look back on my older days, and there are a lot of traits about me back then which I admire now. I'm like, wow, back then I was like this. I was this kind of a person. I was very driven. Like, you know, I had the wildest dreams. En esa entrevista que tiene con el Zack, no me acuerdo su apellido, sale muchísimo a relucir su sí. Y yo creo que influye el hecho de que esté sola, porque su fe es como que toma el control cuando está con las chicas de Blackpink, porque tiene como que hacer que eso fluya, pero cuando está sola se permite sacar ese lado más, sí, más nostálgico propio, más impresionista. Rosé dice además que necesita apoyarse en experiencias para saber qué hacer. But back then I had my fellow like teammates to kind of rely on, and so I kind of, you know, I learned through that process. So now that I'm by myself doing it, I'm much more comfortable and I know what's going to come. Cuando habla de su proceso creativo con Underground me recordó bastante a Taylor Swift, en el sentido de que tiene formas como bastante impresionistas de expresarse y de poner en valor lo que ella compone, ¿no? Writing songs, Rosie has certain stories in mind, and she's shy about sharing that story. It's just super personal to her. It's like her diary. 어떤 식으로 끝나는 게 나한테 너무 중요하다. 왜냐면 내가 다시는 사랑하지 못하면 어떡하냐. 파트에 뭔가 코칭 파트예요. En el fondo la verdad es que Rosé es una chica bastante sencilla y con ideas bastante realistas de la vida y de cómo quiere ser o qué es lo que quiere obtener, y básicamente el significado de Underground es ese. Just talking about my stage in life, how I have worked my whole life to get to my dreams, and like, you know, I'm like just every day I'm going there, but it's like, wait, hold on, let's not always look forward, let's always also look back at who I am as a person and kind of, you know, take care of the things that actually mean to me. También veo como esa necesidad de familiaridad en ciertos hábitos que tiene. Por ejemplo, el tema de llevar siempre la misma salsa picante exacta, la que le encanta, en el bolso para poder echársela a lo que quiera. En plan, es un apego a ese sabor concreto. La comida sabemos que le gusta mucho comer. Tiene una forma como de referirse también a ella, de detallarla, de describirla y de pensar en ella, que me alejan bastante de la idea de que sea más intuitiva que sensor. 그 맛이랑 고수 맛이랑 땅콩이랑 그 야채랑 De hecho es como que quería probar el hot pot este porque pensaba todo el rato en el sabor del cilantro, que le encanta el cilantro, y luego no hay tanto cilantro y dice, creo que he estado toda la vida probando esto por el cilantro, ¿no? Cosas, o sea, son cosas como muy concretas, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, en su blog de Sydney le cuenta a una amiga la historia de cómo empezó a comprar esos pasteles de carne en el mismo sitio en el que los compró por primera vez y no sé qué. 너무 좋아. 아빠가 나랑 언니를 픽업을 해. 집에 가는 길에 하이웨이에 타기 전에 집에서 맛있어. 먼저 뿌려가지고 이렇게 먹었던 게 엊그제 같은데 내가 그랬단 말이지? 지금 벌써 이렇게. Y dice además que esa misma historia se la había contado también a Lisa cuando estuvieron comprando ahí otra vez los pasteles de carne en ese mismo sitio. O sea, le gusta mucho como revivir esa clase de cosas y volver a contarlo, y esto es muy sí alto, ¿no? En el sentido de revivir o recontar chistes, historias y anécdotas que te hacen sentir feliz, que te recuerdan a algo, que te identifican de alguna forma. Entonces para mí el sí de Rosé es bastante evidente. Me vas a decir, pero Rosé piensa que es ENFP. Piensa que es ENFP porque tiene un E bastante fuerte, y de hecho si veis mi vídeo de la semana pasada en el que hablo precisamente de la diferencia entre ENFP y ESFJ, veréis que esta confusión es más normal de lo que parece, porque los ESFJ pueden tener un E bastante evidente, pero es dominante. Vamos a verlo. El NE de Rosé, o sea, es más de voy a introducirme en las bromas, voy a introducirme en el juego. También lo utiliza muchísimo para conectar con otros, cuando está realizando ciertas actividades. 선생님 몇 살이세요? 선생님 몇 살이세요? Como una vez se le ocurre una idea o una explicación random, o sea, eso está ahí. 아, 그거 꼭 물어볼 건데. 흑돼지는 왜 흑돼지인데? 스모크로 익혀서 이게 돼지가 살짝 까매지는 거죠. 근데 솔직히 태영이 답이 제일 이상이 있었어요. 맞아, No es tan prominente ni tan determinante a la hora de tomar decisiones y de llevar su vida como sí me lo han parecido Fe y sí. Jisoo y Rosé hicieron un juego de MBTI juntas. Os voy a leer las cosas que Jisoo sí veía de Rosé como ENFP. Contadme cuántas de estas son solo de ENFP y no son aplicables a SFJ. Se le ven las emociones en la cara. Le gusta experimentar cosas nuevas.
le gusta conocer gente nueva, llora fácilmente, tiene la capacidad de hacer felices a los demás, es muy sociable, se deja influenciar por las opiniones de otros, se divierte en la vida, cuando está triste o molesta sobre todo trata de divertirse, organiza eventos pero no los planifica. Sinceramente, nada de esto es más de Ne que de Fe, en absoluto. De hecho, muchísimas de esas cosas son muy de Fe también. Quizá el experimentar cosas nuevas no tanto, pero tampoco es exclusivo de la función Ne. Tipo, la función Se también es así. Y, por ejemplo, cuando hablamos de lo de planificar, que es como el issue más grande que tiene Rosé, porque Rosé se ve a sí misma muy P, realmente Rosé dice que se lleva bien con la gente planificadora porque ella no planifica, pero le gusta que haya alguien que planifique. O sea, me suena más a que no tiene una función propiamente organizativa como es T, pero hasta cierto punto sí le gusta que haya estructura. 질문을 보내주셨는지 확인해볼까요? 채영이는 절대 있는 말을 그냥 넘어가요. 하나도 빼먹지 않아요. 예, 저는 되게 엄격합니다. 너무 엄격합니다. Por ejemplo, cuando se trata de rutinas, Rosé es más estructurada. 내가 하고 싶을 때. 내가 하고 싶을 때지. 바로 하는 거죠. 주기적으로 하는 사람 있나 봐. 매주 월요일. 아 미쳤다. 아 월요일이 지옥 같은 것 같아. Y no sé, a mí en general sí que me da la sensación de que puede que no sea la SFJ más estructurada ever, pero sí que necesita más estructuración que un ENFP promedio. Entonces yo sí que es cierto que veo el Ne de Rosé, lo veo bastante anecdótico, sale cuando tiene que divertir, cuando tiene que conectar, cuando se le ocurre algo tal. 여러분 이거 뭔지 알아요? 이거 저 머리 탈색한 거 아니에요. 털. 바로 맞췄네. 스파크니야 진짜? 신발끈이야. 이거 지금 뭔가 그냥 느낌이 신발끈이에요. También siento que la razón por la que ella se ve más ENFP no reside en la cognición, sino que reside en no soy tan planificada. Entonces la cantidad de gente FJ que me ha dicho que no se ven tan planificados como se los pintan, como típicamente J. Realmente es que la descripción tan J tiene más que ver con los T que con los FJ. Y además, siendo un idol, con el ritmo de vida que lleva, que le miden todo lo que tiene que hacer al minuto, hasta cuándo tiene que ir al baño, tiene la agenda repleta. Si tú tuvieras esa clase de vida, ¿no querrías también de vez en cuando simplemente dejarte llevar, ser espontánea, no planificar nada? Para mí Sune es más bien de entretenimiento, pero no dirige su vida y reacciones como lo hace Fe. Eso me lleva ya a su función más débil, a su T inferior. Pero el T inferior de Rosé se intuye sobre todo en que su forma de ver el mundo o de evaluar situaciones no tiene tan en cuenta como la especie de pensamiento crítico que debería tener, sino más bien sus emociones, es decir, pudiendo llegar a cambiar de opinión en base a sus emociones. 어디 도와주려다가 접시 10개 철수. 10개. 잠깐 나 다시 생각해볼게. 철수한테는 뭐 딱히 그 마음도 짠한 나 좀 화가 나는데 너무 안타까워서 앉혀놓고 좀 이렇게 렉처를 해줄 것 같아. 그리고 그 영이 어디 못 가. 화는 무조건 영이가 더 화는 날 것 같아. Y tampoco maneja bien las críticas negativas del tipo 라는 조언에 대한 반응은? 진짜 기분 나쁠 것 같아. 그냥 적성에 안 맞는 일 그냥 그만해 이런 거면 이거 너를 별로 그렇게 신경 쓰지는 않는구나 이런 생각을 할 것 같아. No rebate la lógica de los argumentos, no le preguntaría a la persona por qué dices eso, dame tips, dame una solución. Piensa, no te preocupas por mí, o sea, es una interpretación totalmente emocional de la situación. Tampoco la he visto una persona especialmente involucrada en obtener respuestas a toda costa, tipo, necesito saber por qué es esto o por qué lo otro, necesito una explicación. 화면을 누르면 터치 스크린이었어. Entonces, como conclusión, para mí Rosé es SFJ porque su fe y su sí son demasiado prominentes. Para mí es una SFJ con un Ne bastante evidente y que pone de manifiesto como no todos los SFJ son personas rígidas y manipuladoras ni nada por el estilo, sino que pueden tener un lado súper carefree. Vamos con Jenny. Jenny es la miembro de la que más información me ha costado encontrar y es que es cierto que lo que ella dice, que realmente no le gusta dar entrevistas para hablar sobre sí misma. Pero bueno, eso ya dice bastante sobre su personalidad. 1. Es visiblemente la más introvertida tanto cognitiva como socialmente. Tiene muchísima energía autoconservacional de mirarse a sí misma, de cuidarse a sí misma, de ocuparse de sí misma, de dirigir la energía hacia sí misma. Y 3. Tiene bastante sentido de la identidad, de las preferencias que tiene, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Y sobre todo es bastante honesta expresándolo. Es decir, tiene las cosas bastante claras en ese sentido, como más identitario. Y todo eso me llevó a pensar en ella como Phi dominante clarísimamente. Blackpink House fue lo primero que vi de ellas. Ya en el primer capítulo, Jenny, por muy tímida, introvertida, vergonzosa que diga que es la primera que pone las cartas sobre la mesa diciendo, bueno chicos, ya era hora de que nos sacarais del búnker. 진짜요? 혼자 계획하는 거야? 뭐하러 가는데요? O sea, es la más vocal y la más honesta acerca de sus preferencias todo el tiempo. Expresa claramente cómo se siente, si algo no le gusta, si no está a gusto. Yo creo que es una persona que tiene muy claras sus opiniones y sus preferencias y sus emociones. Like every other human being, you feel extra happy, and some other days you're feeling down.
Singing, dancing, and rapping, I always enjoy it all the time, but we always have to be on stage looking perfect and performing the same thing. Y esto además también tiene que ver con cómo su madre desde joven incentivó y alentó su independencia. Y ella reconoce que aprender a tomar decisiones por sí misma, como ella sola, y marcar sus preferencias la ha convertido en quien es hoy. Entonces, aunque está claro que Jennie es emocional también, no es tan abierta con sus sentimientos como Rosé, y al contrario que con otras miembros, yo creo que la función inferior de Jennie, T inferior, también se ve con más frecuencia. Y es que Jennie tiene ese lado obsesionadamente perfeccionista que tienen muchos Phi dominantes, sobre todo en el ámbito laboral, porque reconocen cuáles son sus debilidades. Entonces, se obligan a ser más perfeccionistas, pudiendo obsesionarse con aparentar competencia y eficiencia. She's super clear, her opinions, her emotions. She's a perfectionist. En Jennie vemos bastante claro esta dicotomía entre ser despreocupada y dejarse llevar y vivir el momento versus ramalazos de poner orden y de concentrarse en la tarea, en lo que tienen que hacer. Por ejemplo, esto sucedió en el mismo clip. 근데 진짜 죄송한데 지금 첫 번째 안건이 프로그램명 정확인데 아직 첫 번째 안건이 안 들어간 거야. ¿A qué hemos venido? Vamos a hacer las cosas. Pero por otra parte luego nos cuenta esto. 꽂힌 거예요. 브이로그를 찍을 수가 있죠. 그래서 제가 그 카메라를 샀어요. 카메라를 들고 다녔는데 이쁘게 들고 다녀요. 그래서 카메라 가방도 사고 카메라 이거 달고 다니고 싶어서 막 열쇠고리 사고 다 했어. 한 2분 정도 찍었나? Por una parte es como tenemos que concentrarnos y hacer lo que hemos venido a hacer, pero al mismo tiempo luego tú pones el foco fuera de lo profesional en su vida privada y no tiene esa capacidad de orden y eficiencia. En plan, se compra la cámara, se compra todos los pingos de la cámara y luego no la usa. O sea, esa dicotomía de Phi dominante T inferior en Jennie me parece muy evidente. De hecho, el tema este de las cámaras y la desorganización, incluso de cómo tiene su cuarto, que todo el tiempo es como, bueno, sí, tengo que ordenarlo y tal, es como un recurrente en Jennie. Pero, por ejemplo, a ella también le gusta sentirse más competente o más ordenada que otras personas. Como que por una parte busca un estilo de vida más despreocupado y más carefree, pero en circunstancias más profesionales se obliga a dejar como esa imagen más relajada de lado y mantener una imagen como más organizada. Y eso me va a llevar a la función auxiliar. A su función auxiliar porque creo que es la que más demuestra este lado despreocupado y carefree de Jennie. Jennie se define y la definen como una persona realista. Estamos prácticamente de acuerdo en que la función auxiliar de Jennie es casi seguro Se y no Ne. Yo además veo su Se manifestado de forma muy clara y evidente, pero dos formas diferentes. Una, la vertiente así como más bonita y estética, de decir, me gusta lo bonito, compro las cosas aunque no sean funcionales solo porque son bonitas. 다 진짜 돌아다니면서 모은 건데 사실 이거보다 한 3개가 더 있는데 이거 사실 그냥 먼용으로 이렇게 넣고 다니고 먼용으로. Jennie pone muchísimo ojo a los detalles estéticos. Necesita bastante armonía en el sentido estético fuera de ella. 같이 뭐 감각적인 면에서 다 예민한 것 같아요. 피부에 닿는 거, 내가 듣는 거, 혈압 맞는 거 이런 거를 좀 신경을 쓰는 편인 것 같아요, 확실히. Yo creo que mucha de esta energía conservacional que he dicho que tiene se entronca con esta función. Es muy sensible a olores y tactos, es muy detallada con la clase de pijamas que tiene. 파자마인지는 상관이 없는데 무조건 긴팔 긴 바지여야 하고 재질도 실키하고 알러지 프리한 그런 부드러운 소재를 엄청 좋아해가지고 Lleva encima incienso cuando viaja para poder como llevar el olor de su casa. 그러니까 집에서 멀어진 느낌이 많다 보니까 같은 향이 계속 나면 좋더라고요. 그래서 이 라이터로 Y incluso aquí yo puedo ver un sí crítico, es decir, sí como función sexta, porque se nota que esa clase de cosas son en las que ella es más criticona y más juzgona, tanto para sí misma como para los demás. O sea, es como que necesita llevar la casa a cuestas. Entonces ese sí auxiliar está ahí, pero ya digo, el sí crítico lo veo también bastante, porque es algo en lo que ella es rígida. Y de hecho, si estáis familiarizados con Attitudinal Psyche, o sea, yo lo más claro que vi con Jennie, más que el MBTI, más que el eneatipo y todo eso, es que es un 1F bastante gordo. De hecho, Blackpink tiene el consenso de que tanto Jennie como Lisa son las que más compran por impulso en el grupo, en el sentido de, ay, esto es bonito, lo necesito, lo quiero. Y en Blackpink House, por ejemplo, sigue manifestando sus preferencias en ese sentido, sensorialmente. Por ejemplo, les tienen que llevar dulces a los vecinos y Jennie es como, ay, no, Tok no, que eso es muy típico. Vamos a llevarles macarons, que es algo más cookie, más original, más bonito. El gusto que tiene Jennie en esa clase de hobbies, porque tiene como mucha apreciación por lo sensorial, es detallista. Pero también hay otra vena muy Se, más cognitivamente Se, y que de hecho yo creo que es hasta muy típica de los Se auxiliar, más incluso que de los Se dominante. Y es como esa vena tan aventurera, arriesgada y atrevida que tiene Jennie, o sea, incluso más que Lisa para muchas cosas. A la hora de vivir la vida y embarcarse en experiencias y de querer vivirlo todo,
나라마다 난 더 재밌는 걸 해보고 싶어. 그런 마음이 아직만 있고. Se nota que Jennie es una chica espontánea a la que le gusta explorar, le gusta disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como sea un atardecer. Si tengo que correr para ir a ver un atardecer, voy a correr. Si tengo que meterme sola a una cueva, me voy a meter. Es muy ISFP coded eso. Yo sí que siento que me ha dado mucha vibe de que es una persona que necesita como vivir la vida por su cuenta y riesgo. 버킷리스트가 있다면 스카이다이빙 하기. 좀 무서울 것 같아요. 나 하와이 가서 스카이다이빙 해보고 싶어. Correr aventuras y ponerse retos a sí misma. 순간이동인데 어디로 가고 싶은데? 나는 다른 시대로 그냥 가서 살아보고 싶어. Por ejemplo, con los caballos igual es como, ay, estamos yendo muy lento, ¿podemos ir más deprisa, por favor? Me estoy aburriendo. O sea, es una persona que sí que necesita esa actividad y esa adrenalina. Algo que siempre me ha llamado además de ella es su historia de cómo eligió ser cantante, porque siempre ha dicho que no sabe de dónde surgió esa idea. And I came back to New Zealand to pack my stuff up, and that's when I realized I don't want to go to America and do another study there by myself. I actually want to become a singer. Like, I don't know where it came from. Así que aquí nos vamos con Ni Terciario, porque aquí lo veo. Jennie decidió que quería ser cantante solo porque tenía que enfrentarse a la decisión de irse a otro país a estudiar y de repente dijo, es que no quiero. Como una corazonada o algo así que decir, me tengo que dedicar a esto. Ostras, era súper joven. Las identificó mucho con Ni Terciario, porque es como, de alguna manera muy intuitiva, sabe por dónde tiene que moverse, pero no lo tiene todo planificado ni sabe exactamente las razones de por qué. Se decide por corazonada, sino por cuán útil o necesario o práctico o cuánto sentido tenga una decisión que está tomando. Y además creo que conforme ha ido creciendo Jennie ha ido desarrollando bastante bien esta visión. As soon as we debut, 내가 생각한 그대로 된 것 같아요. Y en sus entrevistas tiende a demostrar cómo suele pensar bastante más en el futuro que en el pasado. Yo creo además que Jennie como que a pesar de que mantiene como el futuro abierto en el sentido de eso, vamos a ir un poco viviendo el momento, intuitivamente sabe los pasos más certeros que tiene que ir dando. De hecho, no me extraño para nada que fuera la primera en montar su empresa en solitario. Seguramente era la que más claro lo tenía desde el principio y ya tenía las cosas como más pensadas y tal. Y yo creo que es ese fin de decir, lo tengo claro, lo estoy visualizando, ya nadie puede pararme. En conclusión, Jennie es una ISFP bastante clara, bastante madura y me parece un muy buen ejemplo de ISFP, en todos los sentidos. Por fin llegamos a Jisoo. Jisoo es la más complicada de las miembros de Blackpink. Vamos a hablar de la supuesta introversión de Jisoo, porque ella cree que es INTP o ISTP. Jisoo, o sea, en cualquier vídeo de Blackpink que veas, Jisoo es una persona que está constantemente interactuando con el entorno. Tiene una mentalidad bastante como Carpe Diem en general, que le gusta poner voz a todo lo que está pensando. Jisoo piensa que es introvertida porque dice que le gusta estar sola en su casa, que le gusta la tranquilidad, que no le gusta hablar con gente que no conoce. Pero, por ejemplo, Eric Wen, que analiza famosos, analizó a Jisoo y dice que podía ser introvertida socialmente, pero que nada de lo que decía tenía que ver con la cognición. O sea, Jisoo es socialmente introvertida o puede serlo, pero no necesariamente es cognitivamente introvertida. O sea, no necesariamente es una INLBTI. Es como que Jisoo enfoca su lado introvertido en necesito estar sola, necesito descansar, necesito estar en mi casa. Pero es algo totalmente normal, sobre todo si tienes en cuenta la clase de vida idol que lleva todo el tiempo rodeada de gente, conociendo gente nueva, muy sujeta a agendas, es normal que quiera tiempo para ella, o sea, lo quiero yo y no me dedico a esa vida. Pero en cuanto a tendencias cognitivamente introvertidas, como ser más contenido, más selectivo con la información que comparte, tomarse tiempo para pensar o para actuar, Jisoo no es así. De hecho, a veces hay que pararla porque se lanza a hacer las cosas. 입시도 돼요? 입시 중국어? 지수 한번 해봐, 입시가. 이게 좀 아니, 다 일어나지 말고. 야, 좀 생각 좀 해봐. Si la observas realmente en general, yo creo que su espontaneidad en esas situaciones es mayor que su incomodidad. Mientras que a un INTP o un ISTP lo vas a ver más restringido. Pero Jisoo dice lo que le viene a la cabeza. Es ingeniosa, salta a la interacción. 원래 이렇게 했어요? 네. 그렇구나. 아니 너 시력이 2.0, 2.0입니다. 오케이. 마술하기 되게 적합한 캐릭터. Es decir, no tiene como ese filtro introvertido antes del extrovertido. Luego, divaga un montón entre hechos, imaginación, no sé qué. 상상을 되게 많이 하긴 상상일 수도 있지만 상상을 많이 하기 때문에 상상. Dice, por ejemplo, cosas como esta. 이렇게 뭔가 이렇게 실질적으로 만들고 뭐 하고 이런 것보다 이런 거 괜찮네? 이렇게 하면 될 것 같다. 이런 식으로 이쪽으로 가세요. 이런 거를 더 좋아하거든요. Es como muy interactuadora con el entorno, no sé cómo decirte, la información la maneja con una facilidad y una fluidez muy fuerte. Entonces, para mí, cognitivamente, Jisoo es extrovertida. Seguramente ya os imagináis de qué función estoy hablando. Me decanto por Ne, porque una de las primeras cosas que detectas de Jisoo viéndola existir
es que no tiende a concentrarse y reflexionar o observar el entorno antes, sino que suelta lo que tiene que decir, suelta lo que se le pasa por la cabeza, hace lo que le apetece. De hecho, Jisoo es conocida por ser bastante espontánea y decir como lo primero que le viene, como si no tuviera filtro. Y como a veces incluso hasta si se diera cuenta tarde de lo que ha dicho, tipo, vale, he dicho una cosa rarísima. La cantidad de veces que al editar los programas de Blackpink en los rótulos ponen en plan, no entendemos lo que está diciendo Jisoo. O sea, para ella suelta las cosas incluso aunque a menudo no tengan un sentido muy evidente, porque si para ella lo tiene o a ella le hace gracia, pues ya está. E incluso, por ejemplo, en el set de Snowdrop, que es el K-drama que grabó, creo que el primero en el que fue protagonista, ¿no? Está haciendo algo totalmente nuevo para ella, que es actuar. Y encima está con gente pues que no conoce, con la que no tiene tanta confianza, y aún así se comportaba así en el set de rodaje. Bailar detrás de escenas, ella sola, hacer cosas como muy extras para hacer reír a la gente. Entonces, sinceramente, me cuesta muchísimo imaginar a un INTP o un ISTP haciendo esto en un entorno en el que no hay confianza. Por ejemplo, en el juego de MBTI que hizo con Rosé, dice algo que me pareció muy curioso, que me abstraigo, es la función extravertida que más se abstrae, pero todo nutriéndose del exterior, lo que significa que es extravertida. Yo creo que esto es un patrón de pensamiento bastante en general. O sea, yo me imagino a Jisoo diciendo, no quiero planes con gente porque soy introvertida y tal, pero luego está en su casa y se pone a hablar sola, ve las noticias, se le ocurre una cosa, la dice en voz alta, le hace gracia, empieza a buscar algo, se lo cuenta a otra persona por mensaje, o sea... Entonces yo creo que Jisoo tiene muchísimos ejemplos de un ne bastante natural y bastante espontáneo. Solo por cómo se desenvuelven las conversaciones y por cómo va hilando pensamientos, tipo a veces no sabe ni cómo parar. Otras veces es simplemente que tiene un comportamiento tan aleatorio que tiene que otras personas venir y contextualizar lo que pasó porque ella no lo explica. 를 웃게 만든 사연이 있다면 직접 재연해주세요. 알 것 같아. 너의 꽃. 제가 이러면서. 근데 내가 보행을 할게. 저희가 피팅을 하고 있었고요. 그 이만한 방이라고 치면 누워 있는 거예요. 소파가 다 있는데 다 자리 있는데 그래서 언니 거기서 혼자 뭐해? 이랬는데 쳐다보면서 너의 꽃. Jisoo es la que más veces plantea como situaciones hipotéticas sin venir a cuento. Otra cosa por la que es conocida Jisoo es por saber poner apodos a la gente, como a los suscriptores del canal de Lisa les puso nombre ella. En el Weekly Idol también sacaron a relucir este talento que tiene de poner apodos y se puso a hablar tanto que hasta el presentador le tuvo que cortar. Y eso sin olvidar el apodo que se ha puesto a sí misma, o sea... English name. Okay, what is it? Sister Lady Kim. You know? Y que sepáis que esto me recuerda muchísimo a Phoebe de Friends, que es NFP, diciendo que se había cambiado el nombre a Consuelo Banana Hammock solo porque es original. O sea, es que es la misma clase de vibe, ¿sí o no? Es bastante imaginativa, juega con el entorno a su antojo. Y eso se ve muchísimo también en sus blogs, por ejemplo, en solitario. Además, Jisoo tiene una forma claramente diferente a las demás de interpretar la información, y eso se ve en el juego este que hicieron de dibujarse en la espalda. Es algo que cuando a ella le toca adivinar, se inventa totalmente la respuesta, interpretándola totalmente diferente a como las demás lo habían interpretado. 만두. What the fuck? 이게 뭐야? 이거 뭐 같아? 뭐 같아? 아니 뭐 같아? 나를 생각하고 언니가 좋아하는 거. 근데 이거 힌트를 너무 많이 주셨어요. Y cuando ella está en medio dibujando, de alguna forma logra romper la cadena e imaginarse otra cosa. La forma en la que interpreta la información es súper curiosa. 아니야, 근데 난 솔직히 알았다 했을 때 조금 알았다고? 난 100% 고양이라고 생각했어. Ella y Lisa son el dúo caótico de Blackpink porque tienen como muy buena sinergia por ser extravertidas y perceivers las dos. De hecho, Jisoo juzga a Lisa a veces cuando hace como cosas raras, pero luego se une a ella. ¿Tú crees que a una persona con un filtro introvertido delante, dominante, le pasaría esto? O sea, es como que se deja influenciar por el entorno, a veces incluso en contra de su voluntad. Entonces, para mí, ne es claro que Jisoo tiene ne. Ahora bien, ¿es dominante o es terciario? Porque hay gente que piensa que es STJ, ¿vale? Mira, en Blackpink House, uno de los primeros capítulos, tienen que ir a comprar ropa de cama, porque literalmente si no, no pueden dormir en la cama nueva. Y es una tarea que le aburre tanto. Odia hacer cosas que son útiles y necesarias, pero esa mente estructurada en Jisoo no la veo en absoluto. Es una persona que le gusta muchísimo más dejarse llevar.
Y además algo más importante y sostenible en el tiempo es que he detectado cierta inconsistencia en sus opiniones. Por ejemplo, hace mucho dijo como que el poder de teletransportación ni siquiera lo utilizaría para viajar a otro país, que solo que lo único que quiere es irse a su cama a dormir. O sea, tampoco le interesaba en exceso explorar el mundo y tal. Sin embargo, la eligieron como la persona más probable de coger y irse de mochilera por el mundo. Y ojito que dice que, aunque sí que le gustaría irse de mochilera, ni siquiera ha pensado cómo va a comunicarse con los demás. ¿Tú crees que eso es una mente estructurada y planificada de un té dominante? Cuando Jisoo hace la prueba de MBTI que le salió ISTP, ella además es bastante clara con el tema de cómo está en contra de la planificación. 이걸 작성할 때 나는 즐겁게 작성하는 생각하면 부담스럽다. 이걸 즐겁게 작성하는 사람 있나? 아싸, 나 주말에 할 일 작성해야지. 절대 아무도 없을 것 같은데 이거는 생각하면 부담스럽다. Cuando le dicen, tienes que decir si eres espontánea o más planificadora, ella dice, ¿y qué pasa si planeo espontáneamente? Eso es muy también, tipo, te estoy dando 2 opciones y tú me tienes que sacar una tercera opción para complicar las cosas. Decido viajar en el día y hago la maleta ese mismo día. Si no le gusta seguir planes establecidos, le gusta hacer las cosas siempre a su manera, a su rollo, a su ritmo. 나는 흘러가는 대로 아니야? 먼트핀데 히치하이킹 해보자. 그래서 히치하이킹 하려고 했는데 안 되더라고요. 푸더팀은 픽부터 가자. 사고 불러 둘 다. 이거 안 해본 거지. 그래서 위에 서보기만 좀 하다가 걸어가기 시작했는데 가다가 택시가 지나가면서 잡아서 카페 갔어 갑자기. 심지어 알아보지 않고 가고 30분에 갔는데 그래서. Con las recetas también es un caos. O sea, incluso Rosé dice, ay, yo intentaría seguir la receta, pero si veo que no me sale bien, entonces me invento alguna cosa. Y Jisoo se inventa todo, o sea, le da igual y hace lo que le da la gana. Yo creo que Jisoo puede lucir más té por su rol de mayor en el grupo, porque ella sí que sabe que es responsable de las demás en el grupo, es más mayor. Y ella misma ha dicho que se siente responsable por ese rol asignado, pero ese asignado no es una necesidad que haya nacido de ella, de comportarse así. En suma, para mí Jisoo es una persona bastante flexible y espontánea. Y yo creo que ella deja bastante claro cómo su mente no está estructurada como la de un té dominante. 고민하다가 놓치는 것들도 많기 때문에 지금 순간순간에 집중하면서 즐길 수 있도록 하자고 생각하는 것 같아요. Y su sí incluso no es siquiera tan funcional. De hecho, vamos a hablar de su sí. Por ejemplo, en sus blogs se ve mucho como... Siempre está como muy ligada a ciertas cosas de Corea, tipo, siempre que sale a otro país, lo primero que hace es comer comida coreana. Da igual que estés en la Conchinchina. 내일도 올 거예요, 엄마 아빠랑. He visto también su tendencia como a fijarse en detalles como más nimios, más irrelevantes que nadie más apunta. 사람보다 지금 조금 화가 나는데 귀 뭐죠? 왜? 귀 힘이 왜 이렇게 없죠? 봐봐. También creo que su eje en sí se ve en su forma de retener información para el futuro. Por una parte parece como aleatoria, pero por otra busca estar como preparada. 개 틀리고 여기 6개, 5개, 4개. 7, 6, 5, 4. 아무 의미 없어요. 7, 6, 5, 4. 이것도 나중에 언젠가 문제에 나오는 거예요. 7, 6, 5, 4라는 숫자가. O sea, es como que realmente, aunque no retiene tantos detalles como le gustaría, lo intenta porque se empieza a imaginar que pueden pasar esto, esto o lo otro, entonces tengo que retener estos detalles a ver si me acuerdo. Sabido esto, sabido que Jisoo es seguramente N dominante, sí inferior, que sea NFP o NTP. Tengo aquí apuntados los resultados por los que ha pasado Jisoo en el test de MBTI. ESTJ, ESTP, ENTJ y ISTP, casi empate con INTP. ¿Qué nos indica esto? Que todas las tendencias, todas las preferencias de Jisoo cambian salvo la T. Es Thinker, la única Thinker de Blackpink. Nos vamos a T auxiliar. La diferencia con las otras 3 miembros de Blackpink es evidente en los términos de las emociones. She does have that professional poker face. I've known Jisoo for, let's say, a good 6 years. Seen her cry once. She's super smart. A lot of people might think she's book smart, but I would say she's street smart. De hecho, en el juego MBTI que hace con Rosé, una de las razones por las que sí la ve ISTP es que le tiene como alergia a las cosas que no son lógicas. 정확한 것을 좋아한다. 아 맞아요. 저는 말 안 되면은 안 들어요. Luego, en la propia prueba que hizo ella, dice esto. 사람들이 일상적으로 하는 일을 나는 그 사람들이 해오던 방식대로 하는 편이다. 새롭게 내 방식을 찾아서 하는 편이다. 내 방식, 내 거. 난 나야. Que me da muchísima más sensación de ti que de T. Sobre todo T, sí. Pero me parece especialmente definitorio de su tía auxiliar, cómo suele hacer preguntas. Es bastante curiosa, quiere saciar la curiosidad. 왜 있냐는 거지. 저기 갑자기 집에 가서 유튜브로 찾아봐야겠다. 있던 거겠지. 어떻게 있었냐는 거지. 내 말. 도대체 왜? 어떻게 안 무너지고 있냐고. 어떤 기술을 쓴 건데. 알려줘. 이걸로 여기 공사에서 안 섞으면 안 된다 진짜. 비밀이 점점 풀리고 있어. 여기 또 큰 벽이 생길 예정인가 본데? 이걸로. Dice lo que piensa de forma como muy impersonal. 이게 너무 귀여운
Y en general demuestra como bastante curiosidad por el mundo que la rodea y por comprenderlo. Pero por supuesto este tío auxiliar no es completo del todo sin un fe terciario. Jisoo no es emocional ni expresándose ni reaccionando a las emociones de otros. Es poco propensa a mostrar sus verdaderos sentimientos. Muchísimas veces ha dicho que no suele llorar y que cuando lo hace muchas veces ni siquiera entiende el motivo. 뭔가 최근에 울었던 것 같은데 그러니까 뭔가 이유가 이렇게 있진 않아요. 제가 혼자 울 때는 이유 같은 게 뭔가 있다기보다 그냥 뭔가 좀 슬프다 이런 느낌이 들면 우는데 뭐 사람들 앞에서는 잘 안 우는 것 같아요. 막 굳이 울 필요성도 못 느끼는 것 같고. Pero a menudo va más allá, mostrándose incluso a veces un poco incómoda con los sentimientos de otras personas. O no sabiendo del todo adecuarse a los sentimientos que requiere una situación, como por ejemplo cuando se murió el pez de Rosé y Rosé estaba llorando y Jisoo dijo esto. A ver, ella sabe que la empatía no es su punto fuerte, quiere decir, no estoy diciendo nada sorprendente para ella. No obstante, por cómo trata a los demás, sí que se nota que parece dispuesta a comprender más las emociones de los demás que las suyas propias. Por ejemplo, cuando los padres de Lisa le dieron una sorpresa en Tailandia, Jisoo de alguna forma vio esa atmósfera emocional y sintió la necesidad de hacer algo para incluirse en esa atmósfera sin tener que involucrarse emocionalmente, porque eso no le sale. Entonces dijo, tengo que hacer algo yo también por los padres de Lisa que han venido hasta aquí. Voy a hacer cócteles. Yo creo que su fe terciario es bastante evidente y que hemos visto cómo ha ido madurando y cambiando un poquito con el tiempo. Ha ido también como adquiriendo más mesura también. Eso también lo he notado en Jisoo, que antes era como más salvaje y más aleatoria y ha ido adquiriendo como más saber estar, más compostura, etc. En mi conclusión, Jisoo es ENTP y cuando una vez tienes la idea en la cabeza yo creo que no puedes dejar de verlo. De hecho, Eric Gwen llegó a la misma conclusión que yo, os recomiendo que veáis su vídeo. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a hacer una recapitulación. Lisa, ESFP, Rosé, ESFJ, Jennie, ISFP, Jisoo, ENTP. O sea, todo Blackpink son SF, salvo Jisoo. Solo he hecho MBTI por aquí, para la gente que solo sabe de MBTI. Si os interesa muchísimo saber también los eneatipos de Blackpink, comentádmelo abajo y podré hacer otro vídeo con los eneatipos, ¿vale? Espero vuestros comentarios qué otro grupo queréis que haga próximamente. Tengo algunos en mente, pero me gustaría saber vuestras opiniones. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Os mando un besazo enorme. Chao.